Hola, muy buenas. Vamos a continuar con el curso, ¿verdad? Y vamos a tomar en cuenta el tema del contenido llamado el dashboard en Excel o tablero inteligente. Eh, Quedar muy claro que el dashboard es una de las herramientas muy utilizadas, ¿verdad? En lo que es el análisis de datos, porque a través de estas características que Excel nos brinda, pues nos permite a nosotros poder determinar un sinnúmero de hipótesis y ver el comportamiento a través de tablas dinámicas y gráfico dinámico, y que en conjunto con ayuda de segmentaciones de datos entonces nos permite pues hacer un análisis más profundo y a su vez pues tomar las decisiones, verdad, que como bien sabemos en la gerencia, verdad, una de las características de una buena administración es analizar a profundidad con los datos y basándonos a esos datos pues tomar las decisiones correspondientes. En este caso nos dice, hay un pequeño concepto, que un dashboard, o también es conocido como un cuadro de mando o una herramienta de negocio inteligente o business intelligence, representa de una manera visual, ¿verdad? Porque está conformado por un conjunto de elementos y conforman también o contienen lo que son un conjunto de métricas o los KPIs que afectan o que nos demuestran lo que son todos los logros alcanzados basados en objetivos de estrategia. Normalmente esto se utilizaba o empezó a utilizarse con el marketing digital o con las tendencias de mercado. Sin embargo, pues ha ganado bastante auge y se utiliza en diferentes entornos. Siempre y cuando existan datos de los cuales nosotros tengamos que analizar, pues siempre habrán procesos por los cuales nosotros tengamos que hacer un análisis del mismo. Entonces, bien, teniendo en cuenta esto, se puede decir que el dashboard o tablero inteligente, o como una estrategia de negocio inteligente, pues es una especie de resumen que nos permite recoger los conjuntos de datos o aquellos datos más importantes para un departamento X, y a través de ello poderlos representar de una manera visual, pero aparte de ser visual, muy llamativa. El dashboard ha de contener aquellas métricas que nos ayuden a responder a las preguntas claves para un negocio, ¿verdad? Y a través de ella poder tomar las decisiones. Es importante también entender que las métricas o los KPIs tienen un ciclo de vida. Es decir, que por ejemplo la tendencia o la métrica que el día de hoy estemos analizando no va a ser el mismo que nosotros pues tengamos que analizar, no sé, una semana después o un mes después. ¿Por qué? Porque recordemos que en relación, por ejemplo, en el mercado las tendencias son muy variables. Lo que por ejemplo un producto X, no sé, hoy está a un precio, mañana puede estar a otro precio, y hay muchos otros factores que también afectan lo que es el comportamiento. Entonces las métricas tienen un ciclo de vida. Sin embargo, pues estas se pueden redefinir las veces que sean necesarias, y pues de esta forma permitirnos un constante accionar para tomar decisiones correspondientes. En este claro ejemplo podemos ver una imagen que contiene un dashboard. Cabe destacar también que un dashboard no está definido, es decir, no es algo así como que el dashboard nos tiene que quedar de esta manera, porque existen muchos elementos, muchas formas del cual nosotros podamos diseñar un dashboard, como por ejemplo aquí. Vea que si yo pongo en imágenes dashboard, ¿verdad? Nos podremos encontrar un sinnúmero de elementos, un sinnúmero de visualizaciones gráficas, en la cual pues está conformada por un conjunto de formas, ¿verdad? Gráficos de anillos, de circulares, de barras, horizontales, verticales, líneas de tendencia, tarjetas con porcentaje, etcétera, etcétera. También cabe destacar en este caso que hay otros visores, como por ejemplo las herramientas Power BI o BI propiamente, que permiten obtener visualizaciones un poco más desarrolladas aún. En nuestro caso, pues el Excel, a pesar de que sí nos ayuda muchísimo, en ocasiones se queda muy corto en relación a otras herramientas. Pero bueno, a esto es lo que nosotros pretendemos llegar con esta grabación y con esta clase, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a partir de los datos, ¿verdad?, de este archivo que se llama venta, el cual está conformado de la siguiente manera. Tenemos una tabla, un conjunto de datos donde su encabezado son lo que son las fechas, ¿verdad? Una columna llamada vendedores que nos aparece en una lista de personas. Las tiendas, ¿verdad? Existen diferentes tiendas, la tienda A, la B, la C y tienda D. Los productos que están en dichas tiendas, la cantidad
que tenemos de dichos productos en dichas tiendas, el precio correspondiente de dichos productos, las metas que nosotros pretendemos alcanzar, ¿verdad? El total de las ventas y años correspondientes a dichas ventas. En este ejemplo tenemos 2 años a los cuales vamos a analizar, que serían el año 2019 y por aquí también tenemos el año 2020. La idea de este caso de estudio es de que nosotros vamos a analizar, ¿verdad? Hacer un estudio con un tablero inteligente en relación a las ventas que se han realizado o que han realizado los diferentes vendedores, basándonos también en las tiendas, que son 4, y los productos que dichos vendedores han vendido, de tal forma que podamos determinar si las metas que esos vendedores o las metas propuestas fueron alcanzadas o nos encontramos por debajo de las ventas, ¿verdad? Basándonos al movimiento que cada uno de ellos tenga. Entonces, para empezar a hacer el dashboard, lo primero que tenemos que hacer es convertir dicha tabla o dicha información y convertirla a una tabla. Entonces, lo primero sería seleccionar todos los datos, ¿verdad?, que contiene esta información, y posteriormente de tenerlo seleccionado, entonces nos vamos a la pestaña insertar y le damos tabla. Nos consulta aquí en este cuadro emergente, nos consulta que si la tabla tiene un encabezado. Hay que confirmar que sí tiene un encabezado con un check, ¿verdad?, dándole check, y le damos a aceptar para que dicha información se convierta en una tabla. Ahora bien, cuando nosotros la convertimos en una tabla, se nos crea una herramienta que dice herramienta de tabla y dice nombre de la tabla. Entonces ahí nos dice tabla 1. Como nosotros vamos a manipular datos que en hipótesis serían como datos de una base de datos, entonces hay que indicarle a Excel de que esa información que acabamos de convertir en una tabla se conoce, por ejemplo, como BD. Normalmente yo utilizo esos términos que quieren decir base de datos. Entonces ponemos aquí donde dice nombre de tabla, BD, y presionamos enter. Eso nos indica, o le indica Excel, de que ya toda esa información conforma o forma parte de una tabla llamada BD. Ok, ahora ya tenemos ese primer paso. Procedemos a hacer lo que son los siguientes pasos, que serían crear micro tablas dinámicas. Recordemos que la tabla dinámica es la manipulación en tiempo real de un conjunto de campos, de tal forma que podamos hacer un resumen. Entonces procedemos nuevamente a seleccionar todos los datos que conforman dicha tabla. Nos vamos a las pestañas insertar y elegimos tabla dinámica. Vean que ahora cuando nosotros elegimos tabla dinámica, por defecto el rango, donde dice tabla o rango, ya nos aparece BD, porque fue el nombre que nosotros previamente le indicamos a dicha tabla. Ahora bien, luego nos consulta si necesitamos hacer esto en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente, ¿verdad? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es darle donde dice hoja de cálculo existente, le damos clic en el cuadrito, generamos, bueno, previamente sería mejor generar una nueva hoja, ¿verdad? Una hoja 2. Volvamos a insertar, pestaña insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y dicha tabla dinámica la vamos a insertar en la hoja número 2, que es donde va a estar el dashboard. Entonces yo la voy a insertar, ¿verdad? Y esto no quiere decir de que ustedes tienen que insertarla en el mismo espacio. Usted lo puede insertar en cualquier otro espacio, pero al final pues tenemos que formar un tablero inteligente. Entonces yo lo voy a hacer, por ejemplo, en la celda C8. En la celda C8 es donde voy a empezar a insertar mi tablero. Entonces, o mejor en la celda C15, para tener más espacio. En la celda C15 le doy nuevamente en esta opción y le doy a aceptar. Vean que automáticamente, bueno, se me genera la formación de la tabla dinámica y vamos a comenzar a crear las hipótesis. Entonces en el primer caso vamos a analizar la venta de los diferentes productos y determinar los totales de venta. Entonces para eso lo que hacemos es agarrar el producto y el producto lo ponemos en modo fila para que nos aparezca en la lista de los productos que tenemos en diferentes tiendas, y posteriormente manipular lo que es el total. Entonces el total, por ser un dato numérico, lo ponemos en valores.
Vea que ahí ya se nos está formando la primera microtabla. Lo ideal sería también a esta tabla irle dando formato, como por ejemplo a estos datos numéricos cambiarle lo que es el formato de moneda. Entonces seleccionamos todos los datos, ¿verdad?, que contienen esos números, le damos pestaña inicio y en el formato, ¿verdad?, en general elegimos este formato contabilidad para que se ponga ahí el símbolo del colón, ¿verdad?, indicando lo que representa números que representan moneda. Y aquí posteriormente donde dice etiqueta de fila, pues podemos cambiar ese nombre, le damos doble clic, eliminamos ese texto y como trata de productos, entonces ahí podemos poner precisamente eso, productos, y presionamos enter. Entonces bien, ahora aquí ya tenemos lo que es la primer microtabla. Al seleccionar esta tabla, ¿verdad?, se nos crea una pestaña que dice herramienta de tabla dinámica y se nos crean dos más, que una es analizar y otra es diseño. Entonces nos vamos a diseño y aquí ustedes pueden elegir un color que les guste, ¿verdad?, con el objetivo de que nosotros le demos un formato correspondiente o un formato de visualización al dashboard. Verán que al final pues todo el rompecabezas que vamos a ir armando. Aquí ya tenemos la primera parte. Ahora bien, a estos productos incluso nosotros podríamos aplicarle lo que es un filtro, ¿verdad? Si le damos clic donde dice producto, en esa pestañita le damos clic y nos habilita la opción de filtro. Ahí dice filtro por etiqueta o también filtro por valor. Podemos darle al que dice filtro por valor para determinar los 10 mejores productos o los 10 productos que más se venden, y seleccionamos la opción que dice los 10 mejores. Luego nos dice superiores a 10 y que sume el total de dichos productos. Le damos a aceptar. Entonces ahí tenemos ya un filtro aplicado de los 10 mejores productos que se venden en nuestras tiendas. Que ya tenemos la primera parte. Solo analizamos lo que es o manipulamos lo que es el producto versus el total de venta de dichos productos. Que ya cambiamos el formato de moneda, ya aplicamos los cambios de nombre de etiqueta y a su vez ya elegimos un diseño, ¿verdad?, de dicha tabla. Ahora lo que vamos a hacer es crear algo que se conocen como segmentador. Los segmentadores son como filtros, pero basándonos en botones. Resulta que, por ejemplo, van a haber un sinnúmero de opciones, ¿verdad?, las cuales yo las puedo convertir en ciertos botoncitos y que todo el contenido de dichas tablas se comporten o que cambien de manera automática según las opciones de los botones que yo elija. Entonces ahorita vamos a aplicar un filtro basándonos en los años. Recordemos que nuestra información nos indica que tenemos dos años, el año 2019 y el año 2020. Entonces le damos a la pestaña insertar y vean que al final casi en medio dice segmentación de datos. Entonces le damos clic ahí y nos va a aparecer, bueno, perdón, hay que seleccionar la tabla, hay que seleccionar en cualquier parte de la tabla dinámica, o sea, seleccionamos cualquier elemento de dicha tabla dinámica, luego pestaña insertar, segmentación de datos y nos va a aparecer este cuadro emergente donde nos aparecen todos los campos que contienen nuestras tablas: fecha, vendedor, tienda, producto, cantidad, precio, metas, total y año. Entonces le damos año, le damos un check y le damos a aceptar. Y bueno, vean que nos apareció este cuadrito con esas dos opciones, 2019 y 2020. Entonces la idea es de que esto que se conoce como segmento de datos, yo lo voy a posicionar aquí arriba con el fin de que, por ejemplo, cuando yo elija o le dé un clic en el año 2019, entonces todos los datos pues obviamente se comporten basándonos en el filtro aplicado del 2019, es decir, que me muestre los datos correspondientes al año 2019. Y posteriormente, si yo selecciono el 2020, entonces pues que cambia a 2020. Selecciono el formato, el segmento, y también pues le cambio lo que es el diseño, como para que haga un contraste, ¿verdad?, con el diseño que voy llevando ahí en gris y negro. Ahora, este segmento yo puedo modificarlo, es su estructura. En este caso, como solo son dos datos, yo lo puedo dejar el segmento de esta forma. Pero si fuesen más cantidades de datos,
vean que en las opciones de las herramientas de segmentación de datos hay algo que me dice columnas. Entonces yo puedo poner la información también en columnas, o por ejemplo aquí estamos en una sola columna, por eso los datos se encuentran apilados, o los botones. Si yo pongo dos columnas, entonces los datos se encuentran de esa manera, y puedo tal vez incluso hasta ahorrar espacio. Aparte pues que también le va dando un mejor diseño, pero hay que tener en cuenta que eso, pues si fuesen más opciones las cuales nosotros vamos a aplicar en los segmentos, entonces pues podemos dar 2 o 3 columnas. Un ejemplo podría ser cuando digamos que necesitamos hacer segmentación de datos por todos los días de un mes. Entonces si fuera un mes completo tendríamos 31 opciones para elegir. Entonces ahí, para ahorrarnos espacio y no tener todas esas 31 datos apilados, ¿verdad?, que nos va a ocupar mucho espacio, lo podríamos poner en 2, en 3, en 4, hasta en 5 columnas, y eso pues nos ahorraría espacio. Entonces aquí ya tenemos la primer microtabla, ya le pusimos el formato, ya cambiamos el nombre de las etiquetas, ya aplicamos un filtro de los 10 mejores, ya elegimos un formato de estilo, ¿verdad?, ya lo pusimos en gris con negro. Luego agregamos un segmentador de datos que nació, por decirlo así, gracias a dicha tabla, y veamos su comportamiento. Si por ejemplo yo le doy 2019, vea que los datos, ¿verdad?, cambiaron basándome a los datos del año 2019. Si elijo 2020, entonces vean cómo la tabla dinámica también se cambia. Todo va en dependencia del filtro que yo esté eligiendo en los botones. En este caso lo vamos a eliminar para que regrese a los datos originales. Lo siguiente sería insertar una nueva tabla, microtabla, que manipule lo que es los productos, las metas y los totales. Entonces nuevamente nos vamos a la hoja 1, tenemos los datos ya seleccionados, nos vamos a la pestaña insertar, tabla dinámica, le damos donde dice hoja de cálculo existente, le damos en el cuadrito, luego nos trasladamos a la hoja número 2, que es donde estamos formando el dashboard, y aquí dándole la continuidad lo podemos poner, digamos, en la L15 para que vaya alineado, ¿verdad?, esta primera tabla, y ahí le damos a aceptar. Entonces ahí se monta la tabla, y los datos que nosotros vamos a manipular es productos, o la lista de los productos, lo podemos poner en fila. Posteriormente las metas y los totales, como manipulan datos numéricos, lo podemos poner en valores, y ahí tenemos otra tabla dinámica. Igual lo ideal sería que a los formatos numéricos, a los datos numéricos, le cambiamos su formato en contable, luego que a toda la tabla también le cambiemos el formato de color para llevar el mismo seguimiento, el mismo formato, gris y negro. Aquí donde dice suma de metas, podríamos dejarlo únicamente en metas, cambiar la etiqueta, poner metas. Bueno, dice que ya existe, entonces metas totales, vamos a ver, y ahí lo tenemos. Suma total lo podemos dejar ahí. Donde dice etiqueta de filas, podríamos dejar por producto, cambiarlo y poner producto. Que ya tenemos esa otra tabla. Ahora esta tabla lo que contiene son los productos, las metas y las sumas totales. En nuestro caso, ahora para ya irle dando un toque más visual, vamos a agregar un gráfico dinámico. Cabe destacar lo siguiente, y esto tiene que quedarle muy claro, que si nosotros estamos manipulando tablas dinámicas, entonces tenemos que hacer uso de gráficos dinámicos, para que obviamente al comportamiento de las tablas dinámicas, pues los gráficos dinámicos también se modifiquen, ¿verdad?, se actualicen. Entonces pestaña insertar, y elegimos la opción de gráfico dinámico. En este caso elegimos un gráfico dinámico basándonos en esta tabla, ¿verdad?, la primera tabla que tenemos producto, metas y sumas total. Entonces damos clic, ¿verdad?, en cualquier campo de dicha tabla, pestaña insertar, gráfico dinámico, elegimos la opción de gráfico dinámico, y en todas las opciones que nos aparece, entonces bueno, ahí elegimos un gráfico de barra, ¿verdad?,
un gráfico de barra, podemos elegir el primero, barra agrupada. Seleccionamos barra agrupada y le damos, podemos elegir, bueno, mejor un gráfico de columna. Elegimos gráfico de columna, le damos al primero y le damos a aceptar. Bueno, ahí se nos insertó el gráfico. Entonces lo posicionamos de tal forma, ¿verdad?, que se nos vea y nos abarque el espacio correspondiente a dicha tabla, para que todo vaya alineado. Igual al dicho gráfico lo seleccionamos y le cambiamos el diseño para que lleve un estilo muy parecido a los formatos de colores que vamos seleccionando. Entonces ahí ya tenemos un gráfico visual, ¿verdad? Ya tenemos un gráfico dinámico, en el cual pues también a este gráfico podríamos agregarle algunas características que nosotros hemos venido estudiando, como por ejemplo en el tema de gráfico propiamente. Si yo elijo el gráfico, ¿verdad?, aparece la opción de suma, ¿verdad?, ese símbolo de suma, y yo puedo incorporar nuevos elementos, como por ejemplo una línea de tendencia. Si yo le doy clic ahí en una línea de tendencia, me indica o me solicita, bueno, a qué le voy a agregar yo la tendencia, si a las metas o a las sumas totales. Entonces en este caso supongamos una línea de tendencia a las metas. Entonces elegimos la opción de metas totales y le damos a aceptar. Vean que ahí ya se nos agregó lo que es la línea de tendencia, ¿verdad? La línea de tendencia basándonos en las metas que representan las barras de color azul. También en este caso yo podría agregar otra línea de tendencia basándome ahora en lo que son las sumas totales. Entonces selecciono el color naranja, ¿verdad?, que representan las sumas totales, y aquí nuevamente elijo líneas de tendencia, ¿verdad? Y vean que las metas, perdón, los totales en este gráfico se encuentran por debajo, ¿verdad? Se encuentran por debajo de las metas. Eso quiere decir que nuestras ventas totales no alcanzaron lo que nosotros nos habíamos propuesto en las metas. Entonces ahí podemos verlo bien definido en lo que son las tendencias. Ahora bien, ya de esta forma pues ya vamos dándole como que más realce y vamos formando lo que es el dashboard, ¿verdad?, un tablero inteligente. En nuestro caso va a ser un dashboard básico, más que todo para que ustedes entiendan cómo se monta y cómo se comporta el dashboard. Ok, ahora bien, vamos a crear otra tabla dinámica en la cual vamos a volver a manipular lo que son ahora los totales y las metas, con el objetivo de que podamos crear como que una tarjeta o como digamos un resumen de lo que son los datos generales o el total de cada uno de ellos. Entonces nos vamos a hoja 1, tenemos los datos seleccionados en nuestra tabla llamada base de datos o BD, le damos insertar, elegimos la opción de tabla dinámica, ¿verdad? Nos indica nuevamente hoja de cálculo existente, seleccionamos y elegimos la ubicación, le damos clic, nos trasladamos a la hoja 2, que es donde se encuentra el dashboard, y podríamos montar ese cuadro por aquí arriba en la celda L7, le damos clic y aceptar. Bueno, aquí nos aparece un error que dice no se puede superponer la tabla dinámica sobre otra tabla dinámica. Ok, entonces no importa, lo que vamos a hacer es ponerla por debajo. Entonces le damos otra vez, seleccionamos los datos, pestaña insertar, tabla dinámica, hoja existente, elegimos la ubicación, nos trasladamos a la hoja 2. Ahorita solo por probar la vamos a poner aquí debajo, vamos a ponerla por debajo de la segunda tabla que hemos hecho, y ahí le damos a aceptar. Entonces ahí tenemos el espacio, y ahí lo que vamos a manipular únicamente es el total y las metas. Entonces trasladamos total a valores y también las metas a valores. Vean que ya tenemos esta información, pues prácticamente es la información general de los totales de metas y valores. Seleccionamos esas dos celdas, esos cuadros, esas 4 celdas, le damos control X
para cortarla y nos trasladamos aquí arriba del segmentador de años y la vamos a pegar ahí, control V, para que esa tabla dinámica, esa micro tabla dinámica se nos ponga en la parte de arriba. Igual a esos números hay que elegir el formato contable para que tenga un formato. Incluso podríamos darle, no sé, ponerlo en negrita, darle un mayor tamaño, porque eso lo que nos va a hacer es como representar los resúmenes generales, ¿verdad? Recordemos que siempre en un informe los totales son los que más interesan, ¿verdad? Cuánto tenemos en ventas totales o en ventas totales y en metas, ¿verdad? Entonces bien, ya tenemos el resumen. Dichas tablas, dicha microtabla, igual cambiarle el formato de color siguiendo el mismo patrón, ¿verdad? Negro con gris. Este segmentador, vean que al hacer un poquito más ancha la tabla, entonces él se quedó muy pequeño, entonces le doy estiro un poquito el tamaño para que se adapte, ¿verdad? Y todo llevarlo alineado. Ok, entonces vean, ya tenemos 3 microtabla dinámica y un segmentador. Tenemos también un gráfico dinámico. Ahora, en nuestro caso, hasta el momento solo hemos manipulado lo que son los productos y las metas. Aún no hemos hecho un análisis basándonos en lo que son los vendedores. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Vamos a crear otra tabla dinámica que manipule lo que son los vendedores o algún análisis de los vendedores. Entonces, hoja 1, ¿verdad? Donde se encuentran los datos. Los datos ya se encuentran aquí seleccionados. Pestaña insertar, tabla dinámica. Nos vamos de dice hoja de cálculo existente, le damos clic en el cuadrito, nos trasladamos a la hoja 2 y los nombres los podríamos poner como por aquí abajo, de la primera tabla que habíamos creado. Entonces la selecciono ahí y le doy a aceptar. Entonces ahí se nos crea el espacio para la tabla dinámica y lo que haremos es lo siguiente: los vendedores los ponemos en fila. Luego las cantidades de productos que iban vendidos los ponemos en valores. Entonces de esta forma nosotros ya podemos ver que X vendedor pues ha vendido X cantidad de productos. En este caso las cantidades pues no se le cambiaría ningún formato contable, porque en este caso sí es una cantidad numérica propiamente que nos representa la cantidad de productos que hemos vendido, no los montos económicos que hemos vendido. Entonces quedaría de esa forma. Lo que sí sería bueno es cambiar la etiqueta, como por ejemplo la fila sería poner vendedor, poner la etiqueta que diga vendedor, y bueno, cambiarle el formato de color, ¿verdad? Igual seguir el gris con negro. Cabe destacar que el color que ustedes elijan pues también es muy propio, ¿verdad? Yo estoy eligiendo este color porque a mi gusto pues representa un color bastante, una combinación algo seria. Entonces ustedes eligen el color que a ustedes les guste. Ahora bien, ya tenemos lo que es una tabla dinámica que representa lo que son los vendedores y la cantidad de productos que ellos venden. Vamos a insertar también un gráfico dinámico que se ve el comportamiento de dichos vendedores, y entonces seleccionamos dicha tabla, cualquier parte de esa tabla, ¿verdad? Donde están los vendedores, pestaña insertar, gráfico dinámico. En este podríamos elegir un gráfico de barra, puede ser el primero, y le damos a aceptar. Se nos inserta este gráfico, lo voy a posicionar aquí debajo, de tal forma que el primer gráfico lo voy a subir algo arriba, y el segundo gráfico de los vendedores lo voy a darle un poquito más de tamaño. Igual trato de que sea del mismo ancho del primer gráfico. Cambio el diseño, ¿verdad? Lo hago igual, que sea combinando con gris y negro. Y aquí ya tenemos nuestro segundo gráfico. Ok, ahora lo que podríamos hacer es crear unos segmentadores de datos, perdón, unos segmentadores que nos manipulen lo que son los vendedores. Y después podríamos crear otro segmentador, tal vez hasta de los productos. Entonces bueno, elegimos
cualquier parte, seleccionamos cualquier parte de la tabla vendedores, ¿verdad? Nos vamos a la pestaña insertar, elegimos la opción de segmento de datos. Como son los vendedores, entonces le damos check donde dice vendedores y le damos a aceptar. Aquí vean que aquí tenemos la lista de los vendedores. Lo podemos poner en 2 columnas, le damos un ancho y lo acomodamos, ¿verdad? Acomodamos el segmentador, igual cambiamos el formato de color y podemos dejar esta parte de los vendedores. Igual podemos hacer un segmentador basándonos ahora en lo que es la lista de producto. Entonces procedemos a hacer lo mismo. Seleccionamos ahora la tabla donde aparecen los productos. Cabe destacar que cuando nosotros elegimos un segmentador, ¿verdad? El segmentador tiene que ser originado por una tabla dinámica. Entonces siempre tenemos que elegir una tabla dinámica que obviamente la tabla tenga relación con el segmento que voy a sacar. Como por ejemplo, el segmentador de vendedores se originó de la tabla o de la microtabla dinámica de vendedores. La de los productos la voy a sacar de esta tabla que tiene el campo producto. Entonces la selecciono, insertar, segmentación de datos. Ahora voy a elegir el campo de productos y le doy a aceptar. Y aquí tengo una lista de todos los productos. Vean que aquí tenemos varios productos, entonces como para no ocupar mucho espacio es aquí donde nosotros también utilizamos las columnas, porque puedo ponerlo tal vez digamos en 3 columnas, de tal forma de cada vez ahorrarme espacio. Y vea cómo lo voy colocando en este espacio que teníamos disponible por aquí. Igual se selecciona y se le cambia el formato de color y vea, ahí vamos montando nuestro dashboard. Prácticamente aquí ya lo tenemos montado. Vean cómo el dashboard se ha montado, ¿verdad? Como ya tenemos toda su estructura de tabla dinámica, gráficos visuales. Aquí también podríamos agregar incluso otro segmentador, digamos por fecha. Digamos, seleccionamos una tabla dinámica, le damos pestaña insertar, segmentación de datos, podríamos elegir por fecha, le damos a aceptar. Vea que sí, por fecha son muchos datos. Vean la cantidad de datos que tenemos por fecha. Entonces no sé, lo podríamos poner digamos, vamos a ver, bueno, vamos a ir sacando todas esas, serían, vamos a darle ancho como por aquí, por 10 columnas. Y ya cuando lo tengamos, entonces lo podemos posicionar tal vez aquí arriba. Solo que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean que ya no tengo bueno, yo lo dejé muy sesgado, ¿verdad? Muy sesgado al borde superior. Entonces voy a incorporar unas cuantas filas para tener espacio. Clic derecho, espacio, clic derecho, espacio. Esto lo estoy haciendo porque dejé muy sesgado el espacio superior. Sin embargo, ustedes tal vez puede ser que hayan dejado suficiente espacio, entonces no es necesario agregar fila. En mi caso sí, porque lo dejé muy sesgado. Entonces lo pongo así. Ya lo dejo aquí. Lo que son las fechas la puedo poner en la parte de arriba. Igual le doy el espacio correspondiente. Le doy el formato de color. Y vean, ahí lo tenemos ahora también hasta por fecha. O pudo haber quedado también en un costado, ¿verdad? Eso va en dependencia mucho del gusto. Puede ser que lo dejaron ahí arriba. Vamos a ver cómo se miraría también viéndolo de manera vertical. Solo que aquí sería, bueno, menos columnas. Entonces nos quedaría algo parecido a esto. Bueno, eso ya, como les digo, eso ya va al gusto de cada quien. Puede ser que lo dejemos así o ustedes lo hayan puesto en la parte superior. Eso ya va
como que al gusto. Entonces ahora lo que podemos hacer es, bueno, digamos en la parte superior aquí podríamos combinar celdas para ir finalizando, combinar celdas, y ahí podríamos poner un encabezado, ¿verdad? Un encabezado que nos diga, por ejemplo, ventas o informes de ventas 2019 y 2020, ¿verdad? Y posteriormente podríamos incorporarle un fondo, ¿verdad? Un fondo a todo nuestro trabajo. Podemos crear un relleno, un gris o un negro también, ¿verdad? De tal forma que todo eso le vaya dando, no sé, un realce, ¿verdad? Que le vaya dando algo diferente de visualización. Claro está, como le dije al inicio, en esto juega mucho, bastante, realmente juega mucho lo que es los estilos, los colores que ustedes elijan, los fondos, las combinaciones de letra, etcétera, porque todo eso es lo que va a permitir pues que la información se vea muy bien, ¿verdad? Que los estilos y los colores pues hagan suficiente contraste para observar bien los datos. Digamos que lo dejamos así en este caso, yo lo dejaré así. Entonces aquí ya tenemos un micro dashboard. Realmente aquí este dashboard ya está terminado. Lo único que nos resta para ya finalizar es crear lo que es una vinculación o conexión de los segmentadores. Recordemos que cuando nosotros sacamos los segmentadores, cada segmento de datos correspondía a una tabla dinámica. Es decir, que si yo, por ejemplo, en el segmento de años yo le doy 2019, entonces lo único que va a transformarse o modificarse es la tabla dinámica en el cual yo la originé, es decir, donde el segmento se creó, ¿verdad? Se originó. Las otras van a quedar intactas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es que estos 4 segmentadores que tenemos, el del año, el de vendedores, producto y fecha, pues todos se encuentren vinculados, y vamos a crear una conexión de datos, ¿verdad? De tal forma que eso permita que cuando yo, por ejemplo, elija un año, entonces todas las tablas se modifiquen de manera automática. Entonces yo selecciono el segmentador, vamos a empezar por el del año, le doy a opciones, ¿verdad? Y aquí hay un elemento, una característica que nos dice conexiones de informe. Le doy clic ahí y nos aparecen todas las tablas que hemos formado, ¿verdad? En este caso hay 4 tablas dinámicas. Entonces le doy un check en todas las tablas, ¿verdad? La selecciono y le doy a aceptar. De esta forma ya este segmento ya se encuentra vinculado. Eso mismo tengo que hacer por los otros segmentos. Entonces elijo el de vendedores, me voy a herramientas de segmentación de datos, en la parte de opciones le elijo conexiones de informe y vuelvo a seleccionar las otras tablas que no se encuentren en check y le doy a aceptar. Hago lo mismo por el segmento de producto, herramientas de segmentación de datos, opciones, conexiones de informe, y elijo las otras tablas, las conecto, le doy a aceptar. Y por último, la que me resta es la tabla final, el segmento final, perdón, que es la que trata en relación a las fechas. Entonces la selecciono, opciones, conexión de informe, elijo las otras tablas, le doy un check y aceptar. Entonces ya de esta forma, ya entonces todos nuestros segmentadores de datos ya se encuentran totalmente vinculados. Entonces, por ejemplo, voy a elegir aquí el año 2020, le doy clic en el año 2020 y vean cómo todo cambió. Entonces en el año 2020 mis sumas totales fueron de 81.170 y mis ventas fueron de 93. Tenemos a estos vendedores, tenemos dichos productos, vean que este es el gráfico que se autogeneró, y en el año 2020 solo tenemos estas fechas habilitadas. Eso quiere decir que en esas fechas fueron las únicas días que se realizaron ventas, ¿verdad? Las otras están deshabilitadas. Vamos a analizar ahora por vendedores. Por ejemplo, Pedro Noriega. Entonces le doy clic donde dice Pedro Noriega, clic, y vean que esto es lo que él me demuestra ese dato. Pedro Noguera
El 2020 solo hizo unas ventas totales de 35.610. Bueno, solo vendió en cantidad de vendedores de productos, solo vendió 21 productos. Realizó venta en esta fecha que tenemos aquí habilitada. Estos fueron los gráficos que se me generaron. Solo vendió prácticamente Lactos, i7 y Mouse. Fueron los productos que él más vendió. Vamos a ver ahora Juan Carlos. Entonces elijo Juan Carlos. Se me comporta de una manera diferente. Él vendió pantallas, vendió USB en esta fecha correspondiente. Productos que él vendió, bueno, sí, pantallas de 17 pulgadas, USB 3.0. Vendió 7 productos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó en el 2019. Entonces elijo 2019 y esto fue el comportamiento de Juan Carlos en el 2019, muy diferente al 2020, ¿verdad? Entonces, pues bueno, de esta forma ustedes pueden ver cómo también, ahora digamos por producto, y 3, y estos son las ventas que hizo esa persona, ¿verdad? Basándonos en sus ventas versus las metas, ¿verdad? Entonces, de esta forma, con este pequeño informe o un dashboard, un tablero inteligente, ustedes pueden ir viendo los diferentes comportamientos, ¿verdad?, que se generan basándonos en diferentes segmentadores de datos. Entonces, basándonos a estos análisis que ustedes van realizando, entonces ustedes pueden tomar decisiones, como por ejemplo analizar a cada uno de los vendedores, viendo por qué uno sí pudo alcanzar las metas y por qué otro no pudo, viendo qué pasó en el 2019 versus 2020, cuáles son los productos que más se están vendiendo en relación uno con otro, por ejemplo, cuáles son las fechas que más tuvieron ventas, cuál fue la razón de que en esa fecha se vendieron más. Posiblemente en esa fecha hubieron, no sé, promociones o algún día festivo, etcétera. Entonces, bueno, lo bonito de esto es que aparte de toda la creatividad y el arte, ¿verdad?, que ustedes le puedan montar, pues nos genera información en tiempo real. Ustedes podrán ver de que todo esto está prácticamente hecho por tabla dinámica. Lo nuevo aquí es la incorporación de los segmentos de datos, ¿verdad? Y los gráficos dinámicos que también ya lo habíamos hecho. Entonces recordemos los pasos que seguimos. Teníamos una información que tiene que estar bien estructurada. Recordemos que la información tiene que tener un encabezado, que son los elementos que arrastramos en la formación de las tablas dinámicas. Para montar gráficos, los gráficos también tienen que ser dinámicos porque estamos manipulando tablas dinámicas. Los segmentadores de datos se originan gracias a una tabla dinámica, es decir que para generar el gráfico dinámico entonces tenemos que en este caso seleccionar, ¿verdad?, la tabla dinámica por la cual se va a generar. Luego todos los segmentadores de datos tienen que estar vinculados a todas las tablas, es decir, creando las conexiones correspondientes. Y bueno, que el diseño del dashboard va a depender mucho precisamente de no sé, el informe que necesitemos elaborar, el resumen que necesitemos elaborar, y bueno, de los colores y combinaciones de colores, de tipo de letra, de fondos, etcétera, que nosotros vayamos a utilizar. Bueno, esto sería todo en esta explicación de lo que respecta al dashboard. Espero que haya sido de su agrado y pues que se les hayan en este caso aclarado todas sus dudas. Así que muchas gracias.